Sí, no, yo te escucho Bien, perfectamente, bien, no sé ahora si sí. ustedes me escuchan. Bueno, estábamos hablando de, a ver si estoy en lo correcto. Esta entonces es una segunda tanda de trabajadores, ya hubo 300, ahora se cree van a despedir a más de 1000. ¿Esto es así? No, te estás confundiendo, fueron muchos más. ¿Cuántos Hubo una más? primera tanda en diciembre, donde fueron 320 de planta Sí. permanente y 125 contratados. O Ah, sea, claro, hay que sumar esos contratados. 450. Y en este momento, de acuerdo a las noticias que teníamos, había más de 1.200 Ujú. Bien, despidos. exacto. Como esto es un manejo perverso que hace Petovelo desde el Ministerio de Capital Humano, los telegramas no salieron justamente de ahí, los listados no salieron del ANSES, sino salieron de Capital Humano. O sea que como trabajadores en ANSES no pudimos averiguar la cantidad que son. Hoy tenemos 851 confirmados. Estamos esperando que a los compañeros les lleguen más hasta los 1.200 que se decía. Pero bueno, sigue siendo un mecanismo perverso como lo Ujú. venían haciendo y lo venían declarando esta semana, Ujú. con ese cronograma de cómo tenían que despedir, de qué forma y cómo hacerlo. La verdad, una vergüenza total de parte del gobierno de Javier Milei, que Ortega, es perverso que puede pasar. Sí, quiero, te quiero escucho. consultarle qué tipo de trabajo desempeñaban las personas que fueron despedidas, si estaban contratadas o eran de planta permanente. Hay de todo. En esto hay los 850 que tenemos, hay de todas las categorías, hay de todas las ciudades del país, Mm. eh, y distintos trabajos, digamos. Sí. Hay de orientadores, de computistas, de verificadores, de coordinadores. Digamos, no es que se haya atacado un punto específico, se atacó a los trabajadores, como lo vienen haciendo. Creo que un poco el cálculo que hace el Ministerio de Capital Humano es, ya que hay 13.500 trabajadores, hay que despedir el 10%, entonces las cuentas dan. Me parece que es una cuestión muy perversa porque esto no están despidiendo a cualquier trabajador, digamos. Nosotros veníamos haciendo una campaña donde decíamos que a los trabajadores que se quiere despedir son los que durante la pandemia, durante los temporales, durante el cambio climático, dimos la cara, y no solamente dimos la cara, pusimos el cuerpo. Hoy estábamos recordando con otro periodista, un compañero de Quilmes que murió de COVID, justamente en plena pandemia. Él era de Quilmes y fue a trabajar a la villa de Trujuy y murió por COVID. Y hoy justamente nosotros habíamos podido ingresar a una hermana de ella, porque la familia había quedado bastante desamparada dentro del ANSES, y hoy esa compañera recibió el telegrama de despido. Miren si no son perversos. La verdad, estamos en una situación, yo estoy indignado, y es difícil hablar en frío o pensar bien estas cuestiones cuando en realidad la perversidad que Sí. tiene este gobierno sobre los trabajadores es atroz. Carlos, ¿qué tareas se dejarían para que lo entienda alguien que está del otro lado y que puede pensar, bueno, de pronto 1000 no son necesarios, se pueden arreglar con muchos menos en medio de este ajuste, todos nos estamos ajustando? ¿Qué tareas podrían dejar de hacerse, por ejemplo? Se hacen, digamos, todos los trabajadores somos multifacéticos Mm, en esto, podemos hacer sí, todas las tareas. Lo que más complica es el cierre de oficinas, digamos. Yo claro. creo que con estos despidos seguramente se van a cerrar unas cuantas oficinas porque lo que veníamos recabando información, las últimas oficinas que se abrieron, no la del último año, sino de los últimos 3 o 4 años, se van a quedar cerradas porque no va a haber personal. Y esto es Claro. dejar a una ciudad, es dejar miles de ciudadanos sin el servicio. Les cuento una anécdota, digamos, con los 350 despidos, casi los 450 en diciembre, Sí, cerraron la oficina del impenetrable. ¿Y saben claro. lo que es para la gente del impenetrable no Sí. tener el ANSES? No, claro. Ya que la verdad es una vergüenza como sociedad. Eh,
Me parece que lo que está haciendo Milei es el peor ejemplo como ciudadano, es el peor ejemplo como político. Yo creo que ya no es político, es un perverso. Y me parece que hacer estas cuestiones, como cerrar la oficina del impenetrable, donde los hacheros, los indígenas, los grupos originarios no puedan atenderse, es bastante perverso. Entonces me parece que no es lo que dejamos hacer nosotros como trabajadores, es lo que deja de recibir la sociedad sin nuestro trabajo. Carlos, una situación realmente muy, muy preocupante, la que se está describiendo, sobre todo y máxime teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Capital Humano, como usted decía, y tampoco hay interlocución de parte del ANSES. Queremos agradecerle muchísimo este contacto con nosotros, ha sido muy amable. No, te cuento una anécdota también, digamos, de parte de Capital Humano, Sí. dijeron que si algún funcionario de ANSES o político Sí. hablaba con los sindicatos, era echado inmediatamente. Imagínense el grado de diálogo que se puede Sí, hacer. sí, nulo totalmente. Sí, el temor de los trabajadores. Bueno, gracias, muchas gracias. Por haber hablado con nosotros. No, gracias a ustedes por visibilizar este conflicto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del aumento a jubilados. Lo adelantábamos ayer por la tarde, la intención del Gobierno Nacional de realizar un aumento por